Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes para poder desarrollar una lección más. Estamos casi finalizando un mes más y de alguna manera queremos aprender. Queremos que el Señor nos enseñe cada parte de su palabra y que en algún momento nosotros podamos reflejar directamente su carácter. Por esa razón, solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos nosotros entender cuánto el Señor está haciendo para que nosotros seamos sus hijos y podamos tener o manifestar el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Te doy una cordial bienvenida, amigo, hermano, a este estudio. Su amigo y hermano Eduardo nuevamente les acompañará en esta mañana para poder desarrollar un estudio más. La lección, recuerde, el título es El Evangelio Eterno. Cada día tenemos un mensaje nuevo y en este día vamos a desarrollar la lección del día jueves y que esperando que tú puedas conectarte y puedas aprender la palabra de Dios. Antes de poder iniciar, quisiéramos orar a Dios para que Él nos pueda ayudar a entender su palabra. Oremos. Bendito Padre, que moras en las alturas de los cielos, estamos reunidos con el único propósito de poder, Señor, entender tu palabra. Agradecer a todos también, Señor, porque vamos creciendo en este ministerio, en este canal, y quisiéramos que tú, Señor, sigas trabajando con cada persona que escuche estos mensajes y que en algún momento podamos nosotros apoyar a entender más tu palabra. Bendito Señor, queremos que tú nos ayudes y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda posar en nosotros y pueda hacernos entender todo lo que está escrito. Te lo pido, Señor, que puedas permanecernos a nosotros fieles hasta que tú regreses y también para anunciar estas verdades. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para esta mañana titula La Encarnación. ¿Cuántas veces nosotros estudiamos este mensaje y de alguna manera no sabemos lo que realmente significa esta encarnación? Únicamente nosotros entenderemos cuando vayamos y busquemos al Señor como la joya más preciosa que podamos nosotros encontrar. Vamos a la pregunta. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la deidad de Jesús cuando se hizo hombre? Vamos a ver lo que dice. ¿Qué dice la Biblia acerca de la deidad de Jesús cuando se hizo hombre? Vamos a ver lo que dice en Mateo 1:23. Mateo 1:23. Dice así la palabra de Dios, Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué interesante. La Virgen María dará a luz y dará a un hijo y le llamarás, dice, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El nombre significa Dios con nosotros. Esta palabrita de Dios podríamos decir que es interesante poder comprenderlo porque aquí muchos pueden decir nuestro Salvador vino como Dios aquí, pero vamos a darnos cuenta de que está hablando de la divinidad, o sea, en el carácter perfecto, vino como Dios. Vamos a desarrollarlo un poquito más leyendo otro texto que se encuentra en el capítulo de Romanos 9:5. Romanos 9:5. Dice así: de ellos son los padres, y de ellos, según la carne, procede Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, alabado sobre los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Aquí vemos un texto
claro cuando dice que de ellos son los padres. De ellos según la carne procedió Cristo. ¿De quiénes? De María. Según la carne procedieron de él. Pero dice que es Dios sobre todas las cosas. Interesante. Eh, Vuelvo a decir, Dios realizando el trabajo a través de la persona de Cristo, estando aquí en la tierra, hizo un trabajo que como hijo de Dios tenía que manifestarse según la carne. Y veamos otro texto, en el capítulo de Tito 2:13. Tito 2:13. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Tito 2:13. Dice así: mientras aguardábamos la bendita esperanza, la gloria aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, nuestro gran Dios Jesucristo. Aquí podrían muchos de decir que nuestro Maestro vino como Dios, vino como el soberano que nunca pecó en la santidad perfecta y el poder soberano. Pero nos estamos dando cuenta que Dios está manifestándose en carne, pero está teniendo una parte muy importante que lo vamos a ver más adelante. Un texto más. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Dice así: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios de la vida eterna, manifestándose nuevamente como Dios. ¿Cómo puede un hombre vencer todas las tentaciones, vencer todas las cosas de este mundo sin ser Dios? Pueden decir muchos. Pero aquí nosotros nos damos cuenta que Cristo tenía que hacer un trabajo muy importante. Veamos lo que dice el deseado de todas las gentes, refiriéndose a esta parte muy importante en la página 663-664. Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado ante la humanidad, la deidad todavía era suya. Solo Cristo podía respetar al Padre representar al Padre ante la humanidad. Ojo a esta parte y quisiera que ustedes entiendan, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta aquí, muchos pueden decir, no, vuelvo a decir, que Dios vino como Dios aquí en la tierra. Pero la pregunta sería, si vino como Dios aquí en la tierra, ¿cómo podemos nosotros vencer el pecado? Si no es por el poder maravilloso de Cristo. La sierva de Dios se está refiriendo aquí, una vez más voy a leer, Cristo no había dejado de ser Dios. ¿Por qué no había dejado de ser Dios? Porque recuerden que el texto dice que Cristo actuó en todo con sus hermanos, pero sin pecado. O sea, estaba en carne, pero sin pecado. Eso quiere decir de que la mente que Cristo tenía era siempre del soberano maravilloso que estaba en el principio. No había ningún pecado dentro de su mente. Eso quiere decir cuando la sierva de Dios está diciendo que nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo, aunque se había humillado ante la humanidad, la deidad todavía era suya. Sin duda que es así. No había perdido eso, porque la tenía en la mente. Solo Cristo podía representar al Padre ante la humanidad. Solo uno similar a Dios tenía que manifestarse a Dios. ¿Por qué? Porque cumplía las demandas de la ley. Y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación durante más de 3 años. La obra de Cristo testificó de su divinidad
Ojo a esta parte, la divinidad viene a ser el carácter perfecto de Cristo. A través de él el Padre había sido revelado. Vuelvo a decir, en un caso, cuando sus discípulos, uno de ellos preguntó, muéstranos al Padre, él dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no conocen al Padre. La actitud que Cristo tenía reflejaba al Padre. Si los discípulos creyeron en esta conexión vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieron el sufrimiento de la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Cristo buscaba guiarlos desde su baja condición de fe a la experiencia que podrían recibir si realmente comprendieran lo que Él era. Dios en carne humana deseaba que vieran su fe. Su fe debía conducir a Dios y anclarle allí. Con qué fervor y perseverancia nuestro compasivo Salvador procuró preparar a sus discípulos para la tormenta de la tentación que pronto lo azotaría. La profeta de Dios está declarando aquí que en su mente no había ningún residuo de pecado. Por esa razón tenía la divinidad perfecta. Era Dios. En estas palabras que puedo decir a ustedes, si nosotros llegamos a obtener ese carácter perfecto de Cristo, venceremos al mal y seremos igual que Dios. En, en el tiempo del Edén, el Maestro junto al Padre crearon a Adán y Eva perfectos. Y la Escritura nos dice que fueron a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir eso, que eran iguales a Dios. El texto del Salmos 8 nos dice que solamente un poquito menor que los ángeles, pero que después de su prueba final ellos iban a obtener y tener el poder que Dios le dio a otros seres de otros mundos. Por esa razón, cuando habla de la divinidad, Cristo nunca dejó de ser Dios. Quiere decir de que en la mente nunca se produjo ninguna tentación o decadencia de la mente de Cristo, porque siempre estaba en conexión del Padre. Si nosotros estáramos así como nuestro Maestro, seríamos victoriosos para vencer el pecado. No piensen que estos textos y el testimonio se está refiriendo de que Dios vino acá como Dios, con toda su plenitud, como cuando era en el principio. No, porque si eso fuera así, nosotros no tendríamos nada que objetar y decir que podríamos vencer. Entonces la pregunta decía, ¿qué dice la Biblia acerca de la deidad de Jesús cuando se hizo hombre? Que nunca dejó de ser Dios mediante la mente perfecta de Cristo. Por esa razón el apóstol Pablo dice, ¿quién conoce a Dios? Pero nosotros lo conocemos porque tenemos la mente de Cristo. Dice. Cristo tenía la mente de quién? Es el Padre. Porque como hombre vino aquí a la tierra, dando el punto donde Adán había perdido su oportunidad. ¿Verdad? ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo le da, cómo le da la encarnación poder al Evangelio? Colosenses capítulo 1, 27. Colosenses 1, 27. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 1, 27. Dice así. A ellos Dios quiso dar a conocer entre los gentiles cuán grande es la gloria riqueza de este misterio, que es en Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. A, a ellos Dios quiso dar a conocer entre los gentiles cuán grande es la gloriosa riqueza de este ministerio, que Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Dice que
dio a conocer para que en Él, dice, en Cristo, se revele el misterio, la esperanza de gloria. También dice el versículo 28, a Él anunciamos, amonestando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentar todo hombre perfecto en Cristo. En Cristo, perfecto en Cristo. También en el capítulo del mismo Colosenses 2, 6 al 10 dice así, 6 al 10. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él, arraigados y edificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, rebosando en acción de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según a Cristo. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, en es que es la cabeza de todos los principados y potestades. En Él está, dice, mirad que nadie os engañe, porque en Él habita toda la plenitud. Gracias a al poder maravilloso de Jesucristo, nosotros podemos vencer toda tentación. Cristo venció por nosotros. Cuando el hombre estuvo frente a la ley, las demandas de la ley fueron condenación para el hombre. Pero cuando vino Cristo, en la mente divina maravillosa de Jesucristo, pudo vencer el pecado y condenar al pecado en la carne y así hacernos a nosotros oportunos para poder alcanzar la victoria. En Hebreos el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así, 9 al 11. Pero Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, fue coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por la gracia de Dios muriese por todos. Convenía que Dios, por cuya causa existía todas las cosas y por medio de quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar la gloria a muchos hijos, perfeccionará mediante la aflicción al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por eso, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sin duda que es así. Por eso dice el texto en el versículo 10, dice, convenía que Dios, por cuya causa existía todas las cosas y por medio de él existían todas las cosas, subsistieran habiendo llevar la gloria a muchos, perfeccionando mediante la aflicción. Perdón, está en el versículo 9, pero Jesús por un momento, dice, fue hecho un poco menor que los ángeles. Pero Jesús por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cuándo? Cuando vino aquí en la tierra. Y cuando estuvo aquí en la tierra, participó de todas las cosas que el ser humano participa. Pero recuerden esta parte, sin pecado. Eso quiere decir que en la mente preciosa que tenía Cristo es la mente que nosotros podemos adquirir si vamos a Él en pronta oportuno, dice el texto, que si buscamos nosotros hallaremos oportuno socorro en el trono de gracia. Eso quiere decir de que está dispuesto el Señor. El testimonio en Deseado a todas las gentes, la página 664 dice, el Salvador vino al mundo para mostrar la gloria de Dios, a fin de que los hombres sea exaltado por su poder restaurador. Dios fue manifestado en él para que él pudiera manifestarse en ellos. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? ¿Qué quiere decir de que Jesús vino a la tierra no con el poder que tenía, sino con el poder de su Padre? Jesús no reveló ninguna cualidad ni ejercitó ningún poder que los hombres no pudieran tener mediante la fe en él. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo nosotros podemos encontrar o tener un poder
si nosotros siempre vamos a depender de alguien. Pero Cristo nos demostró de que a través del Padre Él podía hacer esos milagros. Dice, su humanidad perfecta es la que todos sus seguidores pueden poseer si están sujetos a Dios como Él lo estaba. ¿Te das cuenta? Y mayores obras que estas haréis porque voy a mi Padre. Con esto Cristo no quiso decir que la obra de los discípulos sería de un carácter más exaltado que la suya, sino que tendría mayor alcance. No se refirió simplemente a la obra de milagros, sino a a todo lo que sucedería bajo la obra del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo se refiere a la manifestación de Cristo en espíritu, estando aquí en la tierra. Ahora, Él en carne venció el pecado y ahora en espíritu nos ayuda a nosotros a vencer los pecados que diariamente están a flote en todo el mundo. Mis queridos hermanos, entonces la pregunta decía, ¿cómo le da la encarnación poder al Evangelio? ¿Cómo le da la encarnación poder al Evangelio? Porque Cristo nunca dejó de ser divino. Y cuando hablamos nuevamente de divino, quiere decir de que su mente estaba totalmente pura, sin ninguna mancha de pecado, algo diferente al ser humano. El ser humano conoce el pecado, ha participado en el pecado. Pero recuerden que mientras nosotros no participemos en el pecado, no nos convertimos transgresor de la ley. Cristo no lo hizo. Y por esa razón, el poder del Evangelio en la encarnación vuelve a tener un sentido a la vida. Mientras nosotros permanezcamos en Cristo, seremos vencedores, mis queridos hermanos. Es un misterio entender esta parte de la encarnación, pero cuando vamos a entenderlo, vamos a comprender de que como Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y gracias por de momento. Estaremos en un próximo video si así Dios lo permite. Bendiciones.